Buenas tardes, profesor. Hoy le voy a hablar sobre el tema de educación de la crisis del orden oligárquico de Perú en 1930 hasta 1968. Bueno, en un breve texto, la crisis del orden oligárquico en el Perú se extendió desde la decana de 1930 hasta la reforma universitaria de 1968. Este periodo, las estructuras tradicionales del poder fueron desafiadas a nuevos actores sociales y buscaban un mayor acceso a los derechos políticos, económicos, educativos y, por supuesto, a las educaciones del Estado que no le convenía a ningún ciudadano de pueblo o de alguna zona rural. La educación fue vista tanto como medio por mantener el control social como una herramienta de modernización. Sin embargo, las élites oligárquicas que dominaban el sistema educativo luchaban para mantener la exclusividad y enseñar el acceso de ella. Como una fuente confiable conseguimos la de George Basadre, que fue la historia de la República de Perú de 1971, que la cita cuenta que exclusivamente en manos de las élites las grandes reformas sociales del periodo trataban de llevar la educación del pueblo para las fuerzas conservadoras que intentaron preservar el estatus en el Perú. Bueno, durante el periodo 1930 y 1968, el sistema educativo peruano comenzó a experimentar cambios importantes, impulsados por las demandas sociales y políticas de la época. Los gobiernos comenzaron a integrar nuevas modalidades de enseñanza, como la educación técnica y agrícola, destinadas principalmente a los sectores rurales. Sin embargo, los recursos para implementar estas reformas eran limitados y las disparidades entre las zonas urbanas y rurales eran enormes. Además, los cambios no fueron suficientes para democratizar de manera efectiva el acceso a la educación. Nuestra fuente confiable que utilizamos fue Informe de la Comisión Nacional de Educación en 1947 y la cita que utilizamos fue la enseñanza agrícola y técnica. Se consideró como una prioridad para la inclusión de las clases campesinas, pero la falta de infraestructura y personal capacitado impidió que estas reformas tuvieran el impacto esperado. El fragmento de ley número 14320, que es la Ley de Educación Nacional de 1941, nos habla de que el Estado debe promover la educación básica de todos los peruanos, sin distinción de raza, sexo, condición social, estableciendo la educación primaria como la base fundamental para el desarrollo de la nación. Se fomentará la enseñanza agrícola y técnica, en especial en las zonas rurales, a fin de preparar a los jóvenes para las labores productivas. El análisis es de que la Ley de Educación Nacional fue un paso clave para hacer más inclusivo el sistema educativo, sobre todo en las áreas rurales, que tradicionalmente habían estado excluidas de los beneficios de la educación. La inclusión de modalidades de enseñanza agrícola y técnica fue vista como una respuesta a las exigencias de las clases populares y rurales. Sin embargo, la falta de una adecuada infraestructura y los recursos insuficientes limitaron el impacto real de la ley. Nuestra fuente primaria es la ley número 14320 de la Ley de Educación Nacional y nuestra fuente secundaria fue Margarita Guerra, Educación y Sociedad en el Perú Contemporáneo. La ley de 1941 no solo representó un avance en términos de acceso a la educación, sino que también mostró las tensiones entre la educación para las élites y la educación para las masas populares. Para poder concluir con este sistema oligárquico y reflexión final, tenemos muchas desigualdades. A pesar de los esfuerzos significativos realizados por los gobiernos de la época para democratizar el sistema educativo, la crisis del orden oligárquico en el Perú evidenció que las profundas desigualdades sociales y regionales seguían siendo un obstáculo insalvable. La ley del 1941, que estableció la educación primaria como un derecho universal, y otras reformas similares, marcaron avances importantes, pero no fueron suficientes para superar las estructuras del poder que mantenían el control de la educación en manos de las élites urbanas. Como por ejemplo, las clases populares y rurales eran las principales beneficiarias de estas reformas. Continuaron enfrentando serias limitaciones en el acceso a una educación de calidad. El modelo educativo, que pretendía ser inclusivo, seguía siendo elitista en muchos aspectos. De acuerdo con Fernando de la Fuente, las reformas educativas en el Perú, a pesar de su ambición y la visión progresista de muchos de sus impulsores, no lograron eliminar las profundas desigualdades sociales y regionales, que persistieron durante varias décadas. Esto se debe a que, si bien se ampliaron las oportunidades educativas, la infraestructura y los recursos seguían siendo insuficientes para un cambio marginal y real.
Por otro lado, Carlos Cueto Fernandini señala que durante el periodo oligárquico las reformas educativas fueron más simbólicas que estructurales. Si bien hubo avances en la cobertura, el control del sistema educativo permaneció en manos de los sectores más privilegiados, excluyendo a gran parte de la población rural. Esta falta de transformación estructural impidió educativas y determinando los contenidos y enfoques pedagógicos. Jaime Lichner, por su parte, recalca que la educación en el Perú fue siempre un reflejo de la desigualdad social. A pesar de las reformas en mediados del siglo XX, el sistema educativo no logró democratizarse plenamente, debido a la fuerte resistencia de las élites, que seguían controlando el acceso y el contenido de la educación. Esta resistencia fue crucial para entender por qué las reformas educativas, aunque ambiciosas, no lograron transformar de manera efectiva la realidad social del país. En resumen, a lo que voy, ¿por qué, aunque las reformas educativas de este periodo, como la ley del 1941 y otros intentos de expansión de la cobertura educativa, representaron un avance en términos de inclusión, la crisis del orden oligárquico dejó una evidencia que la educación seguía siendo una herramienta al servicio de las élites? Las profundas desigualdades sociales y las estructuras de poder continuar limitando el acceso y la calidad de la educación para los sectores más pobres y rurales, lo que impidió que la educación fuera un verdadero instrumento de movilidad social. Muchas gracias.